Muy buenas tardes, mi nombre es Francielena Barrios Devia, curso quinto semestre de Ingeniería Industrial en la Universidad Iberoamericana. El día de hoy vamos a darle un repaso a la actividad número 3, Esperanza Matemática. Vamos a dar una explicación de tres ejemplos y introducirlos un poco sobre el tema de qué es esperanza matemática como tal. La esperanza matemática y la historia. Se puede afirmar que el primer estudio sistemático del valor esperado se debe a Huygens en su obra Libellus de Rantions in the Lude Alede de 1657, que calcula el valor justo de un juego a partir de una respuesta obvia en ciertas situaciones simétricas y generalizando el valor esperado obtenido a cualquier situación. Algunos autores como Heiteren en 1975 sostienen que la idea de valor esperado es más intuitiva que la de variable aleatoria e incluso que la probabilidad de haber aparecido antes de la historia de la probabilidad. Esto quiere decir que toda la esperanza matemática data al valor esperado, de acuerdo al experimento encontrado. La esperanza matemática, también definida como la esperanza matemática de una variable x, lo cual se estima como el número que expresa el valor medio del fenómeno que presenta dicha variable, inclemente llamada valor esperado, lo cual es igual a la sumatoria de las probabilidades de que exista un proceso aleatorio multiplicado por el valor del suceso aleatorio, mismo término que se refiere al valor medio de un conjunto de datos. El cálculo de la esperanza matemática. Este procedimiento eh, se realiza calculando la probabilidad de cada suceso. Existe una fórmula que formaliza este cálculo. Además, existen dos tipos de variables aleatorias, las cuales son: la primera es la variable aleatoria discreta y la variable aleatoria continua. Y de acuerdo a lo mencionado, existe un tipo de fórmula para cada una. A continuación veremos la fórmula de la variable aleatoria discreta. Se refiere a aquella que solo puede tomar un número finito de valores dentro del intervalo. Entonces, el ejemplo: el número de caras por las que se puede caer una moneda al lanzarla, la suma de caras por la que puede caer unos dados al lanzarlos, etcétera. Entonces tenemos lo siguiente, o hallamos lo siguiente, que X es el valor de sucesos, P es la probabilidad y es el periodo en que se da dicho suceso, N es el número total de periodos u observaciones que se realizan. Entonces, pues ahí vemos la ecuación de la esperanza matemática. Variable aleatoria continua. Se refiere a aquellas que presentan un número incontable de valores. Ejemplo: la duración de un film, la producción de leche o las ovejas, la altura de los árboles, etc. Para ello se emplea la siguiente fórmula, donde x es el suceso y f es la función de la densidad y integral de menos infinitos a infinito de x. Podemos ver que para la variable aleatoria continua tenemos esta integral. Campos de uso de la esperanza matemática. Tiene que ver con todas las disciplinas en las que la presencia de los sucesos probabilísticos inherentes a la misma. En este orden de ideas, la esperanza matemática o valor esperado es clave de cualquier parte donde necesitamos hallar probabilidades tanto del juego, economía, clima, trabajo y oportunidad. Se dice que cuando el resultado es positivo y es igual a cero, este conviene, es un equitativo en cuanto se juega al azar.
Lo contrario pasa cuando este es negativo. A continuación veremos los ejemplos de la esperanza matemática. Entonces el ejemplo 1 se dice que en un evento comunitario se plantea un juego al azar con balotas. Se dice que en una bolsa se tienen 60 balotas enumeradas del 1 al 60. Para jugar se debe pagar el valor de $5. Si sacamos una balota un múltiple de 10, ganamos $100. ¿Cuál es la esperanza matemática de ganar el juego si adoptamos una vez es conveniente jugar dicho juego? Entonces, vamos a verificarlo. Entonces, primero, como dice lo planteado con Hogwarts, para plantear un problema matemático, debo revisar con qué datos contamos. Tenemos que casos favorables son 6, casos desfavorables 54, casos favorables 6 serían los 6 múltiplos de 10 que van de 10 hasta llevar a 6 que me dan 10 opciones de ganar. Y los casos desfavorables serían 54, que es el que no tienen que ver con los múltiplos de 10. Los casos posibles son 60, el valor apostable son $5, posible premio 100, ganancia 95, pues teniendo en cuenta que los 5 son los de la inversión. La probabilidad de ganar serían los casos favorables sobre los casos posibles. Esto da igual a 0 punto por 100% para un porcentaje del 100%. La probabilidad de perder se dice que son 54 sobre 60, es decir, los casos desfavorables sobre casos posibles, que daría igual a 0.9%, que sería un 90%. Entonces tengo una incógnita, la esperanza X. La solución. En la siguiente fórmula encontramos que la esperanza X es igual a 6 sobre 60 por 95 más 54 sobre 60 por menos 5, que son los $5 que hacemos como la inversión. ¿Por qué multiplicamos por 95? Porque encontramos 6 por 60, 90, porque el 95 es como la ganancia que voy a tener. Entonces, en ese orden de ideas, entonces, al simplificar, decimos que esperanza X es igual a 0,6 por 95 más 0,9 por menos 5. Resolviendo la ecuación me daría igual a 57 menos 45 igual a $12. En vista que el resultado es positivo, sí es conveniente jugar este juego. Además, es probable que ganemos con cada apuesta y la esperanza matemática es $12 por cada juego. Bueno, vamos con el ejemplo 2. En un juego de azar entre José y Carlos, José pacta la siguiente, donde le dice a Carlos que se echarán 20 pelotas en un recipiente, de los cuales 17 son de color negro y 3 de color blanco. El juego consiste en extraer una pelota con los ojos vendados, donde si esta es blanca gana $30 y si esta es negra pierden $90. ¿Cuál es la esperanza matemática de ganar al extraer una bola? ¿Es equitativo el juego? Bueno, vamos a revisarlo. De acuerdo a Julia, tomamos y revisamos qué datos tenemos. Casos favorables 3, casos posibles 20, casos desfavorables 17. Entonces hallamos la probabilidad de ganar es igual a 3 sobre 20, casos favorables sobre casos posibles es igual a 0,15%, me da un 15%. La probabilidad de perder 17 sobre 20
es casos desfavorables sobre 20, que son los casos posibles, dan igual a 0,85 por 100, me daría un 85%. Entonces la incógnita de X vamos a hallar, pues digamos, esta incógnita que tenemos. Vamos a dar la solución, vamos a emplear el diagrama de Lambro y la esperanza X, donde decimos que tengo bolas blancas y tengo bolas negras. Las probabilidades de que si gano o gano, estas probabilidades son de 4,5 si gano y las probabilidades si gano son de 76. Bueno, en porcentajes tengo un 15% si gano y un 85% si pierdo. Entonces tengo un 85% máximo de perder. Entonces la esperanza de X es 3 sobre 20 por 30 más 17 sobre 20 por menos, no, por menos 90. Y cuando hacemos esta, pues digamos, esta conversión, podríamos decir que 0,15 por 30 más 0,85 por menos 90, pues los $90. Decidimos entonces que el 25 por 5 menos 75 me da un igual a menos 50,5. En vista que el resultado es negativo, no es conveniente jugar este juego. Además, eh, es más probable que perdamos cada vez que intentemos jugar y la esperanza matemática es de menos $50,5. El juego no es equitativo, se afirma que este es equitativo cuando el resultado es igual a cero. Bueno, y por último el ejemplo 3. Sabemos que la altura de cierta persona sigue una distribución continua en la siguiente función de densidad, donde fx es igual a x dividido en 12 cuando 1 es menor que x menor que 5. Calcular de acuerdo a los datos y dar respuesta a cuál es la esperanza X. Entonces, tenemos que fx es igual a x dividido en 12 y menor x a menor de 5. Encontramos que la esperanza X es 31 sobre 9, da un igual a 3,44. Luego de estos cálculos y en base a los datos suministrados, tenemos que la esperanza de X es 3,44. Ya pues digamos que esta fue como la explicación de, el tema relacionado, la bibliografía la relacionó donde pues se hicieron los estudios y se sacaron los datos para dicha actividad. Muchas gracias.